Bien, entonces vamos a definir el voltaje de referencia como el voltaje medio entre estos dos valores. El voltaje de referencia entonces es igual a el voltaje mínimo o ese pico mínimo más el voltaje más el VS pico máximo menos el VS pico mínimo, esto dividido entre 2. Esto nos da entonces que el voltaje de referencia debería ser 1.4 voltios más 4.3 voltios menos 1.4 voltios, esto dividido entre 2, y esto nos da 2.85 voltios. El voltaje medio o el voltaje de referencia entonces es de 2.84 voltios. Continuamos con R3. El voltaje en R3 va a ser igual a 1.2 voltios. Bueno, ¿esto por qué? Porque el voltaje en R3 es igual a la tensión base emisor 1 más la tensión base emisor 2. Voltaje base emisor 1 más voltaje base emisor 2. Y sabemos que estas tensiones, V base emisor 1 es igual a V base emisor 2, esto es igual a 0.6 voltios cada uno, por lo tanto sumados darían 1.2 voltios. Bueno, aquí vamos a reafirmar esto. El voltaje en R2 sería el voltaje en la salida, que es el voltaje de referencia. En polarización sería el voltaje de referencia. Recordemos que en polarización sería un estado de reposo. Esto menos el voltaje del otro nodo, que sería el voltaje de R3. Por lo tanto, el voltaje en R2 es igual a 2.85 voltios menos 1.2 voltios. Esto nos da que el voltaje en R2 entonces es igual a 1.65 voltios. Luego R4. Para R4 tenemos el voltaje en R4 va a ser igual al voltaje en este nodo, que sería VCC, menos VB3 o el voltaje en la base de Q3, sería este de aquí, ¿no? VB sub 3, vamos a llamarlo este. Y este voltaje de base, en la base de sub 3, sería el voltaje de referencia más el voltaje base emisor de Q3. Es entonces igual al voltaje de referencia más el voltaje base emisor 3. Esto nos da que VB3 es igual a 2.85 voltios más 0.6 voltios. Esto nos da VB3 es igual a 3.45 voltios. Por lo tanto, el voltaje en R4 va a ser igual a VCC 5 voltios menos 3.45 voltios, lo cual nos da
un R4 igual a 1.55 voltios. Ya tenemos los voltajes de las tres resistencias de polarización, R2, R3 y R4. Ahora vamos a definir las corrientes. Las corrientes las vamos a definir a partir de la carga que nosotros le vamos a colocar al amplificador. Vamos a realizar este amplificador para una carga R sub L igual a 4 ohmios. Calculamos entonces la corriente IL pico máximo. La corriente IL pico máximo va a ser el voltaje de salida pico máximo menos el voltaje de referencia dividido entre la resistencia RL que vamos a utilizar. Esto entonces es igual a 4.3 voltios menos 2.85 voltios dividido entre 4 ohmios. La corriente IL pico máximo va a ser entonces 362.5 miliamperios. Esta va a ser la corriente máxima que vamos a tener en una carga de 4 ohmios para nuestro circuito. La corriente por R4 va a ser la misma corriente que vamos a tener en polarización pasando a través de el conjunto del Darlington. Habíamos llamado esta corriente IC, vamos a seguirle llamando así, IC. Esta corriente aquí entonces va a ser la corriente aquí en polarización, va a ser IC. A esa corriente, que es la misma que circula por R4, bueno, aquí tenemos el voltaje V en R4. Esta corriente IC tiene que ser mucho mayor que la corriente de las bases, cualquiera de ellas, cualquiera de las dos, mucho mayor que estas corrientes que vienen hacia las bases tanto de Q3 como de Q4, o la que sale a través de Q4. Realmente aquí tendríamos una corriente negativa y aquí una corriente positiva, pero el asunto es que tiene que ser mucho mayor que esta corriente IB3. Vamos a escribirlo así, mucho mayor que IB3. La corriente IB3 máxima va a ser igual a IL pico máximo dividido entre el HFE del transistor. Los transistores que vamos a emplear aquí, se me olvidó decirlo antes, van a ser Q1, Q2 y Q3. Son transistores 2N2222A. Por lo tanto, vamos a usar una ganancia HFE igual a 280. Esto quiere decir entonces que IB3 máximo va a ser igual a IL pico máximo, que son 362.5 miliamperios, dividido entre 280, lo cual nos da
una corriente de 1.3 miliamperios. Puesto que IC tiene que ser mucho mayor que este valor, podemos igualar esto asumiendo que IC sea igual a 10 veces la corriente IB3. Por lo tanto, sería igual a 10 veces 1.3 miliamperios, o lo que es lo mismo, sería igual a 13 miliamperios. Tenemos ya la corriente entonces IC. Nos falta la corriente I2, que va a ser igual a la corriente I3, siempre y cuando, recordemos, sea mucho mayor que la corriente de base 1. La corriente de base 1 que tenemos aquí. Vamos entonces a calcular la corriente de base 1. La corriente de base 1, IB1, va a ser igual a IC dividido entre, lo tenemos aquí, ¿verdad? Sería IC dividido entre el HFE al cuadrado. Puesto que estamos usando los mismos transistores, como mencioné por aquí, vamos a usar dos transistores 2N2222, son iguales. Entonces IB1 va a ser igual a IC, que son 13 miliamperios, dividido entre 280 al cuadrado. Lo que es lo mismo, dividimos 13 miliamperios entre 280 y ese valor lo volvemos a dividir entre 280. O también podemos escribir esto es igual a 13 miliamperios dividido entre 280 por 280. O lo que es lo mismo, 78.400. Esa es la ganancia de nuestro transistor Darlington. Esto nos va a dar entonces una corriente IB1 igual a la corriente IB1, entonces tenemos que va a ser 0.17 microamperios. Esa es la corriente que entra a la base de nuestro Darlington. I sub 3 tiene que ser mucho mayor que IB1 para que R2 y R3 funcionen como un divisor de voltaje que no dependa de la corriente que necesitemos en IB1 para los transistores Q1 y Q2. Entonces I3 mucho mayor que IB1. Podemos entonces usar I3 igual a 10 IB1, o lo que es lo mismo 0.17 microamperios por 10. Y 3 entonces nos va a dar 1.7 microamperios. Tenemos ya el valor de la corriente que pasa por las resistencias R3 y R2, ¿verdad? Puesto que recordemos que I2 es igual a I3. Ahora podemos entonces proceder a calcular los valores de las resistencias. R1 es una resistencia que nos va a servir para definir el valor de la resistencia de entrada. No la vamos a definir por ahora, la seleccionaremos más adelante. R sub 2
sí es una resistencia que necesitamos para polarizar los transistores, por lo tanto R sub 2 la calculamos, va a ser igual al voltaje en R sub 2 dividido entre I sub 2. Esto va a ser igual a, habíamos calculado el voltaje en R sub 2, tenemos que ese voltaje, según nuestro cálculo anterior, es de 1.65 voltios. 1.65 voltios dividido entonces entre 1.7 microamperios. Esto nos da 970 kiloohms. En el caso de R3 tendríamos el voltaje V en R3 dividido entre I sub 3. El voltaje en R3 lo teníamos por aquí, es de 1.2 voltios dividido entre 1.7 microamperios, nos va a dar un valor de 706 kiloohms. Luego, para la resistencia R4 tenemos que dividimos el voltaje V en R4 entre la corriente que habíamos llamado I sub C, ¿verdad? La corriente que circula aquí por el diodo, por la resistencia y por el conjunto Q1, Q2. Esto entonces es igual a el voltaje en R4, lo calculábamos por aquí, 1.55 voltios dividido entre la corriente IC, que es de 13 miliamperios. Esto nos va a dar un valor de 119 ohms. Tenemos entonces aquí el valor de las tres resistencias que necesitaríamos para polarizar el circuito, y también Q1, Q2 y Q3 son transistores. Vamos a anotarlos aquí. Q1 y Q2 vamos a usar el 2N22A, y Q4, que es el transistor PNP, estos serían NPN, ¿verdad? Q4 es el transistor PNP, es el 2N39. Estos son los que yo voy a utilizar. Ustedes podrían utilizar algunos otros de características similares a estos. En el próximo video les voy a mostrar cómo ajustar los valores para construir el circuito y cómo realizarlo experimentalmente.